cualquiera que pretenda hacer una carrera, digamos, inmediata, pues está olvidando algo muy básico que es el aprendizaje. Probablemente para obtener, digamos, la fama instantánea que existe, ¿no? Bueno, ahí está, es indudable, no haya que aprender nada. Pero el tema es que si no aprendes nada, va a ser muy difícil que sepas repetirlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes nos muestran con su trabajo y ejemplo cómo todos nosotros podemos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Cuando pensamos en el típico perfil de un director creativo, normalmente pensamos en un profesional que se formó como artista, como diseñador, director de arte, comunicólogo, redactor, pero matemático sería quizás la última forma de describir a quienes se desempeñan en esta responsabilidad. Pero ese es justo en esta disciplina, matemáticas, en la que se formó mi invitado hoy. Un destacado director creativo que se ha distinguido por su forma de trabajar para algunas de las más importantes agencias de publicidad en México, como Terán, TVWA, Saatchi & Saatchi, BBDO, donde trabajamos juntos, y ahora Isobar, agencia de la cual hoy es responsable total como CEO. Bienvenido, mi querido Luis Ribó, a Conversaciones DLC. Gracias por acompañarme. No, hombre, Efraín, gracias a ti, está increíble. De verdad, qué gusto poder sentarnos a platicar. Trabajamos juntos un par de años allá en BBDO y tuve oportunidad de aprender mucho de ti. Por ahí nos tocó hacer un par de viajes juntos y de verdad que es riquísimo platicar contigo y no podíamos dejar de hacerlo aquí. Está espectacular. Yo la verdad te agradezco la invitación. Feliz de estar aquí platicando. En esta plática de amigos, ¿no? De gente que nos conocemos hace tiempo y que está padre hoy poder sentarnos aquí a compartir un rato. Increíble, Ribo. Oye, a mí me gustaría empezar por el principio, como con cada uno de nuestros invitados, y platicar contigo un poco, o mejor dicho, que nos platiques cuál ha sido la historia de Luis Ribó, cómo ha sido el camino que has recorrido en tu carrera como publicista, como profesional, cómo fue ese brinco de matemático a creatividad, que es súper interesante, sí. Y por otro lado, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar aquí en el punto en el que está tu carrera hoy? Sí, está padre. Pues mira, la verdad es que bueno, es un halago que se me diga matemático, porque yo no me recibí de la carrera. Yo efectivamente entré a estudiar a la Facultad de Ciencias de la UNAM después de salir de la prepa. Me eché un año todavía sin estudiar. Pensaba entrar yo a diseño industrial primero. Luego me di cuenta que veía que muchos de mis amigos se habían ido un año a Europa, en el típico año que quien puede se escapa y se va de viaje y tal. Y dije, ¿sabes qué? No quiero entrar este año a la carrera. Y durante ese año que no entré, decidí hacer el cambio a la Facultad de Ciencias. Y estuve en la Facultad de Ciencias estudiando una carrera increíble, una carrera de la que ahora pues estoy como, digamos, muy agradecido, ¿no? Porque aprendí un montón de cosas, sobre todo una forma de pensamiento. La universidad en sí, la UNAM, es una locura, ¿no? Lo que implica realmente un campus universitario, todas las actividades que hay, ¿no? Los ciclos, desde el cine, literatura, cosas que probablemente no tienen nada que ver con la carrera que yo estaba estudiando, pero que me formaron muchísimo, ¿no? Y en realidad yo dejo la carrera en sexto semestre, de 8 semestres, en realidad, voy bastante avanzado, relativamente avanzado, y tiene que ver con que justamente porque empiezo a chambear en publicidad. Mi primera experiencia fue curiosamente en radio, en un verano de la universidad. Okay. Yo me iba a la universidad, yo vivía por el Parque Hundido y me iba todas las mañanas a la universidad, estaba por ahí y tal. Y no sé si te acuerdas, pero en la colonia Florida, no sé si todavía por ahí, estaba el núcleo Radio 1000. Sí, claro, bueno, creo que ya no están por ahí, pero me acuerdo. Era una grabadora, era grabadora. Terrible, sí, era una arquitectura, era un aspecto como de una grabadora de cassette.
Y curiosamente alguna conocida de alguna de mis hermanas o algo así hacía producción en alguna de las estaciones del núcleo Radio 1000, y en un verano me dice, oye, ¿por qué no entras a ver pues si te late hacer algo por acá? Porque yo tenía alguna inquietud, me gustaba un poco la parte de escribir y todo esto, y entré a trabajar ahí haciendo promocionales para un par de estaciones de radio, para Sinfonola, para un par de estaciones más, sí, durante un verano. Me quedé un cachito más, ¿no? Porque además, por eso te contaba que me quedaba como de camino de la escuela, entonces podía medio ir, de repente irme ahí y tal. Y cuando se acaba esta chance, me dice el productor, bueno, pues ya se acabó este rollo, ya se acabó el verano, tal, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho, ¿no? Lo que vi, lo que hiciste y cómo escribes y el tipo de cosas que hiciste aquí en el tiempito que estuviste. Tú deberías, yo te recomendaría que tú hicieras algo relacionado a esto, ¿no? Aunque sea paralelo a tu carrera o lo que sea o tal. Y pues me quedo con esa inquietud y justamente con esto, pues mis conocimientos de lo que era, empecé a pensar un poco, me dijo probablemente en publicidad, en producción, tal. Yo no tenía ni idea de qué venía todo esto. Y pues me metí a la biblioteca de la UNAM a ver qué había en todo en este mundo, ¿no? A leer. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando 90 y... Por ahí que 93, 95. Por ahí, ¿no? Entonces, pues nada, empiezo ahora sí que a leer, a ver de qué se trata esto, de las agencias, a enterarme un poco, y de repente me encuentro justamente con un libro de don Eulalio Ferrer, ¿no? Claro. Que hablaba un poquito de su historia en la publicidad. Él tiene, me parece que varios libros y bueno, una figura importantísima de la publicidad de este país. Y cuando lo leo me acuerdo, ¿no? Que justamente ahí en Insurgentes también estaba la agencia, ¿no? Sí, claro. Entonces pues un día se me ocurre bajarme, entrar ahí, y la agencia tenía una escuela que dirigía a su hija. Exactamente. Ana Sara. Y pues me paro y les digo, oigan, pues yo estudio en la UNAM, no tengo nada que ver con esto, y les cuento un poco esta historia y les digo, pues quisiera ver si hay algún curso, alguna cosa, y efectivamente había como unos diplomados. Me metí a estudiar un diplomado en publicidad, todavía haciendo la carrera, y de ahí empecé. Y un buen día de lo que hice en esa escuela, me salió una recomendación para tener una entrevista en Clemente Cámara. Y y de la entrevista en Clemente Cámara me quedé como redactor. Bien. Y me dieron una chamba de tiempo completo, y fue cuando tuve que empezar a decidir y dije, bueno, pues mira, voy a agarrar esta chamba, porque aparte era una época que en la casa no estaban las cosas como increíbles de lana ni tal. Ajá. Entonces dije, pues me viene muy bien ganar una lana, me quedaba más o menos cerca de la casa, porque era ahí en San José Insurgentes, y así empecé a chambear, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a dejar la carrera un semestre a ver qué onda y ganarme una lana, y no pasa nada, igual la retomo ahorita, y de ahí pues hasta hoy, ¿no? Que empezó eso, y que ahora pues bueno, después de muchos años en otro lugar, en otra circunstancia. Lo que me encanta de tu historia es que muchos, me incluyo, ¿no? Yo estudié comunicación y publicidad porque yo no quería nada que ver con números, ¿no? Sí. Y tú te fuiste a los números, tú estudiabas matemáticas, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo, como creativo, porque de repente pensamos, hay muchos estereotipos, ¿no? Y a veces los estereotipos tienen cierta carga de razón, pero luego también exageran y Total. No son todo lo que realmente... Total. Y cuando pensamos como en el típico director creativo, pensamos en una persona un poco más como bohemio, y entonces y muy metido en las letras. Y ¿cómo fue para ti el impacto de tener esta otra forma de pensar matemática, ¿no? Más cerebro izquierdo que derecho? ¿Cómo te ha ayudado en tu carrera? Pues digo, no, en realidad sí creo que la formación, ¿no? Una formación, digamos, más científica en cierto sentido, es valiosa casi para cualquier cosa, ¿no? Las estructuras mentales, la lógica, ¿no? Sorprendentemente, tú te sorprenderías de repente de lo poco que tienen que ver muchas veces con números, ciertos conceptos matemáticos, ¿no? Tienen más que ver con abstracciones, con lógicas, con formas de pensamiento, y en ese sentido sí te forma mucho, ¿no? La universidad y la carrera. Y a lo que te ayuda realmente es a resolver problemas, ¿no? Oye, justo eso quería llegar, porque me parece que una cosa que muchos no aprendemos
cuando estamos estudiando y nos vemos forzados, sobre todo los que somos publicistas, nos vemos forzados a aprender a lo largo de nuestra carrera, y entonces resulta un poco más difícil porque ya estás enrolado en otras cosas, es precisamente a resolver problemas. Y por ahí dicen que la mitad de la solución de un problema es preguntar las preguntas correctas, hacer las preguntas correctas, el planteamiento correcto del problema. Y eso a veces en publicidad no lo hacemos. No, o a veces, por ejemplo, pues te saltas un poco esa parte, ¿no? O sencillamente, ¿no? Tu estructura mental no te lleva a encarar los proyectos como un problema a solucionar, ¿no? Sino simplemente a lo mejor como una ventana abierta a un proceso creativo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que no es ni correcto ni uno ni el otro, ¿no? Pero creo que, pues sí, yo de formación un poco, y tal vez por esto, y bueno, pues probablemente como uno es desde siempre, he tenido esta estructura que me lleva un poco a partir, digamos, de tratar de encontrar cuál es el problema, cuál es el reto, ¿no? Cuál es el desafío, y a partir de eso tratar de solucionarlo, ¿no? Y me puedes decir, bueno, ¿y eso de qué sirve para escribir un guión, por ejemplo, ¿no? Pero si te fijas, pues bueno, en todo oficio, digamos, hay una serie de estructuras que te van planteando este tipo de retos a nivel problemas, ¿no? O sea, los ejercicios creativos no son tan libres como parecen, o no siempre, ¿no? Y menos, digamos, en un oficio cuyo fin es bastante concreto, ¿no? No es, digamos, la expresión por el hecho de expresarse, sino hay un fin específico, ¿no? Y en ese sentido, me parece que yo siempre he tratado de plantearme un poco las cosas así, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado también a desarrollar mucho el oficio. Pero pues son formas de abordarlo, ¿no? Yo he conocido creativos que trabajan desde ángulos súper distintos. Y también es muy rico, ¿no? Aprender de estas personas que llegan, digamos, a los resultados desde lugares en los que uno, o desde ángulos que uno nunca hubiera tomado, ¿no? Oye, hablando de eso, creo que una de la eterna discusión que se da dentro de la industria publicitaria es el gut y el feeling, ¿no? Contra los datos duros. Y creo que una evolución que ha sido un poco forzada también, ¿no? Por la adopción de distintas plataformas digitales, por este proceso de transformación digital que estamos viviendo, que no se ha terminado y que seguramente nos va a tomar todavía muchísimos años más. Pero ha habido como un clash, un encuentro entre, digamos, la vieja guardia o la forma de pensar de, bueno, pues es inspiración y es un entendimiento prácticamente empírico, ¿no? De allá afuera, de cómo se comportan las personas, los consumidores, versus, luego complementado con investigación, por supuesto, versus ahora un mundo en el que tenemos muchísima data, que no necesariamente tener mucha información es tener conocimiento, también hay que claro, subrayar eso, pero ¿cómo se combina? Porque ahora tú hoy día estás al frente de una muy importante agencia que una de sus fortalezas es precisamente también entender el uso que le está dando la tecnología y cómo se pueden hacer o obtener insights mucho más educados y formados en base a data y a conocimiento que se tiene allá afuera. Sí, claro. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que siempre, como en cualquier profesión o en cualquier industria, tú tratas de mantener, ¿no? O las industrias como tratan de definir cuál es la caja negra, ¿no? La caja negra por la cual van a rentabilizar sus servicios, ¿no? Y en un momento dado esta caja negra, pues, han sido las ideas durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque a la hora de ser difíciles de cuantificar, ¿no? A la hora de hacer difícil el descubrimiento del proceso, de cómo ocurren, es decir, de ser un bien o un material, digamos, de alguna manera misterioso, ¿no? Hay una oportunidad de rentabilizarlo, ¿no? Es decir, no cualquiera hace lo que yo, no cualquiera sabe hacer lo que yo, ¿no? Y me parece que la industria, conforme va evolucionando, va cambiando sus cajas negras, ¿no?
Y la nueva caja negra probablemente, ¿no? En las nuevas industrias, probablemente se pegue más a ciertas disciplinas tecnológicas, ¿no? Donde también es cierto que hay un gran desconocimiento en otros lados, donde es rentable, donde es monetizable, digamos, está, por así llamarlo, conocimiento que no todos tienen, ¿no? Entonces, para mí parece que obedece un poco a tendencias económicas, ¿no? Es cierto, que sirven para diferentes cosas, es cierto que la inspiración y las ideas y la creatividad son fundamentales para contar historias, para conectar con las personas, etcétera. Como también es cierto que la data, no hay ni que decirlo, ¿no? La data está anclada a factores reales, ¿no? Claro. Entonces, digamos que desdeñarla es como ser como un terraplanista, o ¿cómo se llaman estos? O sea, no sé si el término es ese, pero es como insensato, ¿no? El tema es qué tanto, ¿no? Para qué la utilizas, cómo la utilizas, y también reconocer un poquito, que a mí me parece como de fondo muy interesante, que es cómo la estamos utilizando no solo para hacer mejor nuestro trabajo, sino como esta, insisto, caja negra, esta parte mágica, donde hoy no está enteramente comoditizada, donde hay pocas personas que lo saben hacer, donde el conocimiento no es extendido y donde entonces hay un margen interesante para las empresas, ¿no? Entonces me parece que todo esto juega, pero indudablemente ambas cosas siguen siendo súper necesarias, y yo no creo que es que se tengan que sustituir una a la otra. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es un balance al que se tiene que llegar, a un equilibrio, porque cierto es que muchas empresas en esta industria están cambiando el perfil de muchos de sus integrantes y están empezando a integrar actuarios y matemáticos precisamente, y personas que les puedan ayudar a entender, a hacer sentido de toda esta información que está ahí volando, claro. Crear ciertos modelos, pero esos modelos tienen que servir un propósito, que es generar ciertos insights que ayuden a crear esas historias y esas experiencias, y no inclinarnos totalmente nada más a los datos fríos, porque entonces, ¿dónde queda el arte también? ¿Y dónde queda la diferencia, ¿no? Que claro. No nos olvidemos que de nuevo es lo que rentabiliza esta industria como muchas otras, ¿no? Claro. Entonces, lo hemos hablado muchas veces, esta idea que desde que la escuché me pareció genial, que era, lo decía un planner importante de, ahora me acuerdo de qué agencia inglesa, pero hablaba de este tema que era el marketing de túnel de viento, ¿no? Y que tiene que ver con esta historia de el diseño en los 80s, que todos los automóviles se puso de moda diseñarlos con túneles de viento, que era una herramienta pues seguramente militar o de algún tipo más sofisticado, y que empezó a entrar al mundo comercial, al diseño de los autos comerciales, ¿no? Lo que ocurre es que los túneles de viento funcionan igual en cualquier parte del mundo. En Japón es una turbina, digamos, el viento viaja igual en cualquier lado. Entonces los coches empezaron a ser iguales todos, ¿no? No importa si estaban diseñados en Japón, en Estados Unidos, y empezó a pasar, digamos, que si todo el mundo empezó a esculpir los coches, ¿no? a través de estos túneles de viento, para hacerlos más aerodinámicos, que además es absurdo, porque digamos que una de las mayores ventajas que puedas tener en un auto no es la aerodinámica, en un auto para ir a 10 kilómetros por hora en la ciudad, ¿no? En algunos sí, pero en la gran mayoría no. Pero bueno, empezaron a aparecerse los modelos de los coches, ¿no? Y él decía, este es el marketing de túnel de viento. Y lo que pasa es que si todo el mundo utilizamos las mismas herramientas, es probable que acabemos dando los mismos resultados, ¿no? Claro. Entonces, ocurre un poco con la data también, ¿no? Es decir, si todos los competidores de una categoría tienen acceso a la misma data, ¿no? Y la data como tal es la que destraba de alguna manera el trabajo, ¿no? Entonces es muy probable que lleguemos a conclusiones que sean las mismas, ¿no? Y el marketing, por definición, digamos, busca la diferencia, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? ¿Quién va a contar la siguiente historia que desafíe a todos los parecidos, ¿no? Claro. Y siempre va a buscar esta diferencia, ¿no? El marketing es voraz en ese sentido, ¿no? Cuando hay una igualdad, busca la diferencia, ¿no? O cuando hay una diferencia, la coopta, ¿no? Y la mete al mundo del marketing, también, como ha pasado con el arte, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un fenómeno artístico que surge, o la guerrilla, o en la calle o tal, el marketing tiende a meterlo, ¿no? A absorberlo, ¿no? Porque eso hace busca las diferencias, ¿no? Claro.
es de alguna manera lo que descomoditiza de alguna manera. ¿No? Es este ingrediente que tiende a descomoditizar. Sí, claro. Y hacer diferente eso, lo que es tan parecido. Déjame cambiar un poco la velocidad y regresarme un poquito a la plática que estábamos teniendo antes, porque mencionabas ahorita que estabas contando tu historia cuando ibas ahí a Radio 1000. Radio 1000, ¿verdad? Sí, Radio 1000. El núcleo Radio 1000. El núcleo Radio 1000 con la grabadora. Yo me acuerdo que también en la universidad nos llevaban a hacer prácticas ahí. Al núcleo Radio 1000, porque estaba ahí Espacio 59, Rock 101. Exacto, Rock 101. ¿No? Exactamente. Yo estaba en AM, ¿no? Nunca entré, creo que no me dejaban hablar con los de FM. O sea, a nosotros nos llevaban literal como estudiantes. Sí. Pero justo hablabas, te preguntaba más o menos qué año era esto, y justo igual, yo iba por esos mismos años, por el 95, 96. Y eso habla de lo longeva de tu carrera, ¿no? Llevas ya muchísimos años en esto, y desde abajo, desde empezar de cero, como creo yo que se debe de empezar en esta carrera, ¿no? Y has colaborado con muchísimas empresas, has tenido ese valor de acercarte allí a la escuela de Ferrer en su momento y decir, oigan, pues yo estudio allá y yo estudio matemáticas, pero me interesa esto, y pues, ¿dónde está la oportunidad por acá? Y luego ir con Clemente Cámara y comenzar a trabajar por allá, y luego todo este recorrido que has tenido hasta llegar a ser el CEO de Isobar ahora. Ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Me imagino que hasta en su momento sudor y lágrimas también. Sí, seguro. En este mundo en el que estamos viviendo hoy día, es cada vez más evidente la intención, o mejor dicho, la pretensión de muchas personas en tener resultados inmediatos en sus carreras. Sí. Y claro, estamos acostumbrados a que quieres palomitas, le pones en microondas 3 minutos y ya está. Quieres sentirte validado, posteas algo, te dan un like y ya te sentiste validado, ¿no? Pero definitivamente desarrollar una carrera y en una industria donde precisamente uno, no nada más las marcas para las que trabajamos las tenemos que diferenciar, uno mismo como profesional, claro, se tiene que diferenciar, porque no puedes estar haciendo lo mismo de los demás, porque claro, si no, ¿cómo avanzas? Claro. ¿Qué le dirías tú a todas estas personas hoy? Que no me refiero con esto que nada más sean jóvenes de recién ingreso. Hay muchas personas en cualquier momento de su vida que lo que quieren es tener una carrera prácticamente inmediata y sobre todo solamente dependiendo de su talento. Pues mira, a lo mejor te contesto un poco por otro ángulo, ¿no? Pero a mí me parece que para muchos de nosotros las agencias fueron la escuela, ¿no? Es decir, aprendimos el oficio trabajando ahí con gente súper valiosa, aprendiendo, ¿no? Como en los talleres, ¿no? Aprendiendo oficio. Aprendiendo oficio, ¿no? Literal. Había la oportunidad de aprender el oficio, había más tiempo también. Para aprender, para regarla un poco más, para experimentar un poco más, ¿no? Pues las cosas ocurren como mucho más rápido. Entonces creo que esa escuela sí se está perdiendo, ¿no? Y no sé si la va a sustituir pues la academia, que ahora hay muchas más opciones también para estudiar este oficio y bueno, comunicación en general y todas las ramificaciones. Pero sí me parece que hay una pérdida, ¿no? Entonces, para mí parte de hacer la carrera, digamos, iba pegado con aprender, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo no sé hoy, y lo digo francamente, qué tanto las agencias estamos cumpliendo esta labor, ¿no? De también ser como estos centros de educación, que son los que finalmente te van a permitir evolucionar y los que te van a permitir crecer y hacer una carrera larga en un lado, ¿no? Entonces, un poco lo relaciono a tu pregunta porque me parece que cualquiera que pretenda hacer una carrera, digamos, inmediata, pues está olvidando algo muy básico que es el aprendizaje. Uh-huh. Probablemente para obtener, digamos, la fama instantánea que existe, ¿no? Bueno, ahí está, es indudable. No haya que aprender nada. Pero el tema es que si no aprendes nada, va a ser muy difícil que sepas repetirlo, ¿no? Y probablemente pues tienes un don, ¿no? Y no necesitas aprender mucho más y tu talento te lleva a que seas un extraordinario youtuber,
porque siempre tuviste gracia y entonces pasó y no y aprenderás tú solo las cosas. Pero me parece que esos son los chispazos, digamos, ¿no? Me parece que Claro. cuando hablas de un sistema, ¿no? Y más allá de los chispazos, pues el aprendizaje y la educación, pues, son fundamentales, ¿no? Y yo no sé si hoy se está dando, ¿me entiendes? Tal vez eso te diría, ¿no? Me parece que yo creo fundamentalmente que en la vida es importante aprender porque aparte es padre, es divertido, es retador. Por supuesto. Y entonces si te pierdes eso, ¿no? Si no te interesa eso, pues si eres más inmediatista, pues lo que está claro es que el aprendizaje no es necesariamente lo que te está interesando. Y el que no aprende, me parece que pues no se lleva algo muy importante de esta vida, que es la satisfacción de poder poder dominar pues cierto grado de conocimiento. Claro, y ahí me pareció, ahorita mencionabas el tema de la academia y por ahí, por ejemplo, uno de los retos que yo estoy detectando y enfrentándome en el día a día es que dentro de la industria, sobre todo hablando ya del lado de las plataformas, ¿no? Tú sabes que yo di un brinco de regreso del mundo de la agencia al mundo de plataformas, Sí, sí. y uno de los retos es que si bien en la industria de agencias de publicidad, coincido contigo 100%, como que quienes nos formamos tal vez en los 90s, ¿no? 90s y principios de los 2000s y fuimos creando esta carrera, tuvimos todavía la oportunidad de hacer oficio y aprender oficio con grandes publicistas pues de abolengo, ¿no? Y mencionabas hace rato a Lale Ferrer y por ahí también a Clemente Cámara y estábamos, y bueno, estaba por ahí Germán Lebartard, estaba Pancho Cárdenas, ¿no? Y todos estos grandes. Y tuvimos oportunidad como de aprender y hacer oficio con ellos. Y hoy ha salido mucha oferta, y sobre todo más del lado tal vez de las marcas y las plataformas, donde muchas personas están acelerando su conocimiento técnico a través de una maestría, un máster o un MBA. Y yo soy amigo de siempre estar estudiando y siempre estar aprendiendo. A veces pienso que los MBAs, por muy útiles que son, como un acelerador de conocimiento técnico, deberían de estar como restringidos a estudiantes que tengan por lo menos 10 o 15 años de experiencia laboral antes de poder hacer un MBA, porque lo que estoy viendo es que de repente tienes gente muy brillante, súper inteligente, pero sin experiencia, tomando los MBAs, acelerando su conocimiento nuevamente técnico y entonces enfrentándose a la vida real allá afuera con cero experiencia y cero madurez emocional o inteligencia emocional. Y esa se desarrolla solamente con la edad y con el tiempo. Sí, coincido contigo. ¿Cómo estás viendo eso? Pues sí, la verdad es que creo que un poco la famosa línea de la escuela de la calle, ¿no? O sea, el aprendizaje o el conocimiento, digamos, más formal es muy importante, pero también lo es en la práctica, ¿no? Porque además uno se enfrenta, yo creo que en cualquier empleo del mundo, muchas de las cosas más difíciles tienen que ver con esta inteligencia emocional, con saber relacionarse con las personas, con temas de liderazgo, ¿no? Que también se acaban aprendiendo un poco ejerciéndolo, ¿no? Claro. Con temas de comunicación. Y todo esto, pues bueno, seguramente hay teorías maravillosas y cosas muy interesantes que estudiar, pero me da la impresión que nunca va a ser lo mismo que hacerlo en el mundo real, en la práctica. En una conversación que estaba teniendo de trabajo justo con una persona que es brillante de verdad, y tiene este perfil, justo el que hablábamos, le mencionaba yo un tema sobre entender el contexto de las personas y entender los antecedentes de las personas, los motivadores de la gente y cómo trabajan, etcétera, para poder integrar mejor el trabajo con ellos, ¿no? O con los demás. Y me decía, sí, eso pues no lo he hecho, pero sí lo vi en la maestría. Me lo dijeron en la maestría en algún momento. Y me pareció muy triste, ¿no? Claro. Escucharlo así, porque se oía como un descrédito a la experiencia, y creo que necesitan tener vivir más y entender y darse más frentazos más fuera del libro y fuera del Excel.
Sí, sin duda. Yo creo que coincido contigo totalmente. Oye, otra cosa que quería platicar contigo es la toma de riesgos, ¿no? Esta es una profesión en la que tenemos que tomar muchos riesgos todo el tiempo, ¿no? Porque simplemente el hecho de poner una idea en la mesa frente a un cliente y decirle, mira, esto es lo que yo creo que puede ser conveniente para tu negocio, es un riesgo en sí mismo, ¿no? Es un riesgo desde que te digan, hombre, estás loco, estás orate, ¿qué te pasa? O te digan, oye, esa idea es malísima, o no, porque pasa. Sí, sí, ¿no? hay que tener la piel con gruesa. Con más frecuencia Sí. de lo que quisiéramos admitir, pero también cuando te la compran y te dicen, órale, va, me encanta, y se empieza a ejecutar y se empieza a hacer. Te da terror. También cuando vas a lanzar, te da terror y si esto no funciona, Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Cuál ha sido tu estrategia, Ribó, para darle un sentido de seguridad a esta toma de riesgos? Pues mira, te diría que probablemente restarle un poco de importancia justamente a las consecuencias de estos riesgos, ¿no? Es decir, si fuera de por medio algo realmente grave, ¿no? Probablemente sí sería paralizante para cualquiera. Pero creo que al final también es cierto que cuando uno le resta un poco de importancia, lo toma con sentido del humor. Cuando lo ves también como parte de un ciclo, es decir, mañana voy a tener que enfrentarle a lo mismo y pasado mañana a lo mismo, ¿no? Y me comprarán esta o esta no, pero digamos esto no se acaba mañana, ¿no? O hoy en la tarde. Y en ese sentido, ¿no? Creo que lo tomas con un poquito más de serenidad. Y si le restas importancia y te divierte el generar las ideas, y si te divierte presentarlas, y si te divierte encontrar soluciones a problemas, pues no te digo que no sea frustrante el hecho de no poder venderlos, ¿no? Sobre todo es muy mal negocio, que eso es lo que está... Claro. Que eso es el tiempo, que eso es lo que es muy grave, claro, porque en una industria donde pichamos, ¿no? 4 o 5 agencias por cada proyecto todas las semanas, pues es una industria donde pierden 4 y gana 1, ¿no? Uh-huh. En la industria, digamos. Entonces sí, hacemos 5 veces el trabajo para generar el dinero de uno, ¿no? Es mucho, es como si la arquitectura, digamos, en la construcción construyeran 5 edificios y tiraran 4, ¿no? Uh-huh. Bueno, empezaran 5 y tiraran 4, ¿no? Y uno sí, ese sí, ¿no? Porque lo haces, porque realmente gran parte del trabajo lo haces. No se producirá en muchas ocasiones, no se hará, pero el pensamiento, la estrategia, ¿no? Entonces, eso sí que es un problema complicado. Por eso también, pues, es una industria complicada, ¿no? Pero bueno, me fui un poquito para otro lado. Pero sí, creo que es importante quitarle un poquito la seriedad, divertirse, y saber que estos riesgos tampoco estamos hablando de algo súper, súper grave. Claro. Oye, si por allá me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, no te preocupes, no estamos curando, no estamos descubriendo la cura del cáncer, ni estamos descubriendo la cura del SIDA, estamos haciendo publicidad y sí, claro, no le resto importancia, pero hay que poner las cosas en su debida proporción. Sí, claro. ¿No? Oye, todos en nuestra carrera y en nuestra vida tenemos ciertas personas que de una u otra manera han marcado la forma en la que trabajamos, uh-huh, las decisiones que tomamos. A veces nos dejan lecciones muy buenas con un buen ejemplo a seguir, y a veces todo lo contrario y nos enseñan lo que no debemos de hacer, ¿no? Pero siempre hay gente que nos va dejando, siempre hay maestros en nuestra carrera. ¿Quién ha marcado la vida o la carrera profesional de Luis Ribó? Uy, pues ahora sí que es un montón de personas, ¿no? Te diría que la verdad es que con muchísima gente que he colaborado desde que entré, como te decía, a estudiar este diplomado en el Centro Avanzado de Comunicación que dependía del Grupo Ferrer, con Ana Sara Ferrer, ¿no? Que me ayudó de una manera increíble. Además no la veo hace siglos, no sé cómo esté, espero que esté, la verdad, increíble. Pero bueno, ella por supuesto me ayudó muchísimo al principio. Entré a Clemente Cámara y era como un poco la mascota, era de los pocos copies que había ahí, y ahí, bueno, estaba el Spooky ya, ¿no? Que fue uno como de mis primeros jefes, porque tenía varios en ese momento, y él, David, Juan,
muchos de los que estaban ahí, que me enseñaron a trabajar en esta primera agencia, pues que me enseñaron lo primero, ¿no? Que había que hacer. Luego en Arredondo de Aro, por supuesto, Toño de Aro, Eliseo, te diría en todos lados, ¿no? En Sachi. Con no todas las agencias, pero por lo menos esas dos estaban en el sur. No, fíjate que Clemente Cámara sí, estaba en la calle de Damas. Ajá. Arredondo de Aro a mí me tocó en Polanco. Ah, cierto, era Augusto Elías, perdón, era Augusto Elías la que estaba sí, ahí. Exacto. Ellos estaban, Arredondo de Aro estaba en Polanco, que fue la segunda, digamos, agencia en la que trabajé y donde me enfrenté a los primeros clientes grandotes, porque llevaban Banamex y ya llevaban desde aquel momento Telcel y eran unos clientes monstruosos, que producían un montón, y ahí la verdad es que aprendí mucho. Ahí también conocí a Mike Mendiola, que fue jefe mío ahí, que ahora es uno de los socios de La Doble Vida. Por supuesto en Sachi, pues bueno, con mucha gente, desde Pipo, José Arce, la gente de la red, porque también fue mi primera experiencia en una red, donde empecé a conocer a gente súper talentosa, que no necesariamente era que la conocieran porque yo estaba en una junta con ellos, porque yo era un creativo junior, ¿no? Pero, por ejemplo, David Droga estaba en Sachi, ¿no? En Sachi, Londres, cuando yo trabajaba aquí en la época que yo estaba aquí en Sachi, México, y entonces nos llegaban los videos, ¿no? De las presentaciones que hacía David para cosas internas y tal, y era pues de volverte loco, ¿me entiendes? Y oír de las historias de Pablo del Campo, de Bobby Sherwood, de toda esta gente. Con Pablo sí tuve el chance de trabajar después, mucho más de cerca, y cuando yo me vuelvo cabeza en Sachi, Pablo es la persona que define, digamos, que da el sí para que yo me vuelva el director general creativo en la agencia, el VP creativo. Pues bueno, ya una serie de monstruos ahí increíbles de los cuales aprender, ¿no? En BBDO, por supuesto, también, con miles de personas. Carlos Vaca, por supuesto, un maestro en muchas cosas, en fin, ¿no? Yo creo que ha estado lleno de talentos y de gente, pues que es la que la va formando a uno, ¿no? Hablando de todos estos personajes que acabas de mencionar, todos ellos te enseñan muchísimas cosas, ¿no? Y has tenido la oportunidad de colaborar con muchos muy grandes profesionales. Por ahí algunos nombres en común, por ahí compartimos algunos jefes, ¿no? Carlos, sí, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué dirías, qué lección o una o dos lecciones que has aprendido de alguna de estas personas que hoy pones en práctica con frecuencia en tu trabajo? Hijo, creo que muchas me cuesta trabajo como redactarlas así como una lección, ¿me entiendes? Creo que te diría, por ejemplo, desde muy pronto, ¿no? En la carrera, con el mismo Spooky, ¿no? Que era el primer creativo que conocí yo, que decía, pues este tipo está loco y tal, y era un tipo, que me enseñó, digamos, ¿no? Que se podía estar de alguna manera, que se podía disfrutar mucho este trabajo, ¿no? Y eso es algo, que sin duda trato de seguir haciendo, ¿no? Disfrutar el día a día. Y me acuerdo que para mí llegar a esa agencia en Clemente Cámara, yo decía, esto es un trabajo, ¿no? Me parecía que no era un trabajo, ¿no? Y te diría que de esa agencia, de él, de Juan Curi también, por ejemplo, que fue otro de mis jefes, que creo que ahora está más metido en un tema de locución, no sé bien dónde esté Juan, pero son gente que me enseñó, digamos, que este trabajo había que disfrutarlo y había que divertirse y había que, ¿no? Y eso me pareció maravilloso. Y luego, pues muchas, ¿no? Me gustaría decirte alguna, de algunos he aprendido a ser más estricto, más duro, a ser mejor líder, de algunos he aprendido ser un mejor colaborador, ¿no? Con los demás, con las distintas áreas. Si hoy pudieras regresar a 1995 o 97, o cuando te hayas integrado allá, Clemente, ¿qué le dirías a Luis de hace 20 años, 22 años? ¿Qué consejo le darías? Hijo, no sé. Puede ser un consejo que le darías o algo que dijeras,
no hagas caso de esto tampoco, no te vayas para allá. No, probablemente sí te diría que, pues nada, acabé, como te decía, no acabando, no recibiéndome, no acabando la carrera universitaria. Además, una carrera que es ya muy difícil acabar de cualquier otra manera, porque los últimos semestres y tal implican meterte a trabajar en proyectos con investigadores del instituto, con profesores, o sea, es un rollo más allá de presentar un examen. Eso sí, ¿no? Por ejemplo. O sea, haberme tomado un tiempo y decir, a ver, acabo esto. Que aunque no me pesa, ¿no? No te diría, es algo que cargo como una lápida y tal, pero creo que hubiera estado bueno, ¿no? Hubiera estado bueno hacerlo, y pues bueno, no lo terminé, ¿no? En ese momento, me enganché con la chamba, me empezó a ir bien, me empecé a ganar una lana, entendí que había algo que podía hacer y que podía hacer, que creía que podía hacer bien, y me seguí, ¿no? Y ahora, pues de ninguna manera me arrepiento, pero creo que sí le hubiera dicho, me hubiera dicho, oye, a ver, güey, pues salte otro rato, acaba esta onda, ¿no? Y regrésate, aunque también hubiera sido muy difícil, ¿no? Claro. Oye, pero vaya que lo has hecho bien y te ha ido bien y has destacado mucho en la industria y eso es súper importante. Hoy, con este nuevo rol que estás ocupando, digo, ya como un alto ejecutivo en agencias, ya tienes muchos años de experiencia. Hoy eres responsable de toda la operación de la agencia y te quería preguntar, ¿ha cambiado de alguna manera tu visión sobre el negocio con esta responsabilidad que tienes hoy día? O mejor dicho, ¿cómo ha cambiado? Sí. Ha cambiado? No, sí ha cambiado, sí. Sí, pues porque de alguna manera, bueno, desde hace tiempo ya, ¿no? Te diría probablemente desde que entro a BBDO, uh-huh, y una agencia muy manejada, me parece de una manera muy, muy correcta, con muchos éxitos durante muchos años, donde hay una perspectiva muy bien entendida del negocio, ¿no? Y siendo parte, digamos, del board de la agencia, ¿no? Pues me empecé a involucrar mucho en el tema del negocio, ¿no? Puntualmente. Y luego la llegada a Isobar, ¿no? Hasta hace unos meses Flock, también yo llego con una función, digamos, muy en términos del negocio. Yo llego a manejar, la agencia en aquel momento estaba dividida como en dos grandes áreas, ¿no? Tonda, que es uno de los fundadores de la compañía, que ahora está como country manager de Dentsu en México, era, digamos, el CEO, y luego estábamos divididos en dos como grandes áreas. Un área era lo que le llamábamos agencia, que es el área que yo llegué a manejar. Okay. Y luego estaba el área de medios y consultoría, que era el área que manejaba Mario Nizan. Uh-huh. Mario también fundador y ex CEO de la agencia. Entonces yo llego a Isobar ya con funciones, digamos, que tienen que ver bastante con el negocio, ¿no? Uh-huh. Sí, desde un ángulo creativo, sí en aquel momento buscando que la oferta de la agencia, que era una agencia, pues que, bueno, tú sabes, empezó con redes sociales de manera muy exitosa, haciendo las cosas uh-huh. diferentes, escuchando antes de hablar, como decían, ¿no? Haciendo cosas que hoy a lo mejor son práctica común, como el listening y tal, pero que en aquel momento los llevó a hacer a tener un trabajo muy diferenciado. La agencia empezó a evolucionar, ¿no? Y cuando yo me sumo al proyecto de la agencia, es un poco con la intención de tratar de desclasificar a la agencia dentro del nicho puramente digital y entender, digamos, pues más allá de que sea o no digital, que es innegable porque el mundo es digital hoy en día, ¿no? Quitarse un poco esa etiqueta y decir somos una agencia en general de ideas, ¿no? Sí, evidentemente con un DNA digital poderoso, con un conocimiento del uso de la tecnología poderoso, pero donde al final, digamos, lo que vale más es la capacidad de desarrollar y de desarrollar ideas y de solucionar problemas de cualquier índole en términos de marketing, ¿me entiendes? Entonces, ya desde ahí yo tenía una función, digamos, no propiamente o no exclusivamente del área creativa. Y ahora, pues bueno, con este cambio como que se acentúa todavía más esto, ¿no? Y sí te cambia evidentemente la perspectiva, pues porque
yo creo que sí hay una de las cosas que hacen que un creativo pues pueda, digamos, trabajar de una manera saludable, por así decirlo, tiene que ver con estar un poquito alejado del negocio y de ciertas consecuencias, y estar un poquito en este mundo en el cual se permite fallar un poco y se permite tener cierta sin la libertad, limitante de no expresión. Claro, yo creo que ayuda, ¿me entiendes? Sí, seguro. Sobre todo, pues bueno, sobre todo, a ver, si para los chicos más jóvenes o lo que sea, pues evidentemente, ¿no? Un ambiente más libre en ese sentido. Luego ya en tu carrera, siempre que vas creciendo, pues no puedes dejar de pensar en el negocio, pero sí una distancia es saludable, yo creo, para un creativo, ¿no? Y cuando no la tienes y estás más concentrado en lo otro, es decir, en el tema del negocio, pues lo puedes enfrentar de muchas maneras. Yo he decidido tomarlo desde un ángulo en el cual las ideas siguen teniendo una importancia grande, es decir, confiando en que una mejor idea siempre va a resolver mejor un problema, y además pues tendría que ser mejor pagada también, ¿no? Una idea, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se convierta en lo que sea, en una experiencia, en una herramienta, Claro. Quiero seguir pensando en eso, y hacia allá es donde trato de empujarlo, que además tiene bastante que ver con cómo piensa la red en general, ¿no? La red Isobar, y cómo pensaba Flock en su momento. Entonces digamos que esa es la conexión que sigo encontrando, pero sí, tu día a día cambia mucho. Debe de ser. Sí, claro. Sí, cambia mucho, ¿no? Oye, bueno, hablando del día a día, justo te quería hacer cambiar un poquito el track y hablar del día a día, porque quiero hablar de rutinas y hábitos. Yo, y esto yo creo que esta es una de las preguntas en común en todos los episodios del podcast, y es que yo sostengo que para que una persona sea tan productiva y prolífica y se pueda mantener así de enfocado, pues necesitas desarrollar ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertas rutinas que te permitan pues mantenerte enfocado. Claro. ¿Tú has desarrollado alguna serie de hábitos o de rutinas hoy día que te ayudan en tu día a día? Te diría que sí tengo un día a día bastante... Soy como de hábitos, ¿no? O sea, cosas probablemente... O sea, detalles muy pequeños, pero que hago todos los días, ¿no? Todos los días compro el café en el mismo lugar. Uh-huh. Lo pido exactamente igual, ya saben cómo me gusta, ¿me entiendes? Todos los días procuro arrancar el día haciendo una lista en un papel además, no la escribo en la compu. Me gustan los pendientes, hacerlos en un papel, y trato de hacer de listar los pendientes del día que tengo y los voy tachando, ¿no? Esa costumbre así de toda la vida, que es algo que hago todos los días. Es decir, pequeñas cosas que suelo comer solo, por ejemplo, ¿no? Desde hace mucho. Uh-huh. Digo, muchas veces tengo comidas o con clientes o con gente de la oficina a veces, pero por lo regular me gusta comer solo. Me voy a las 2 de la tarde, si tengo chance, me voy a comer ahí cerca de la oficina. Me da como un espacio en el que estoy bien, ¿no? Trato. ¿Y qué haces durante esa? Me da curiosidad porque yo también tiendo a buscar por lo menos 1 o 2 veces a la semana un espacio para comer solo. Sí. ¿Qué haces durante? Pues te diría, no sé, pensar, a veces leer en el celular, alguna cosa, el periódico, o ¿no? Alguno de los blogs por ahí que leo, o etcétera. Pero sí, en general me gusta, ¿no? Hace tiempo que me gusta hacer eso, ¿no? Y procuro a veces también, cosas ya más de la vida personal, pero por ejemplo todos los días me gusta llegar a la casa, y vamos, Chantal y yo a sacar a los perros al parque, ¿no? Entonces, que es algo que también como que me da un momentito de esta como cámara de descompresión, ¿sabes? Como la gente que sale de los submarinos, ¿no? Y tienes que estar un cachito ahí en un lugar intermedio, ¿no? Para no pasar. Y me gusta también, ¿no? En vez de llegar y encerrarme a la casa, vamos, salimos, damos una vuelta, paseamos a los perros. A veces me gusta irme a tomar una cerveza, también,
pensar un ratito, estar ahí relajado. ¿Sabes? Pero no soy, digamos, o sea, hago como muchas veces las mismas cosas todos los días, pero no sé si de manera tan meticulosa, ¿me entiendes? Más bien Ni se ha si ido tengo formando. como trucos específicos, no ¿Sabes te qué? diría que los tengo. Yo adopté esto de buscar comer, un espacio para comer solo, justo cuando trabajábamos en BBDO. Sí. Ajá. Pero después es que tenemos el comedor. Teníamos, en BBDO. sí, es que se comía fatal, entonces era mejor, o sea, la verdad estaba mejor comer solo en el parque. No es cierto. Bueno, Yo buscaba un tuvo espacio sus momentos. para darme un espacio, ¿no? Porque de repente también el estrés y la presión del día a día y todo, necesitabas justo lo que acabo de decir, un espacio, un momento para como de descompresión, ¿no? Sí, y desentenderte un poco y ya, regresar un poco con un respiro. Oye, nos estamos acercando, el tiempo pasa volando. Nos estamos ya no sé cuánto llevamos. acercando Bueno. ya a la recta final del programa. Sí. Pero antes de irnos y hacerte la pregunta final del programa, ¿dónde las personas pueden conectar contigo? ¿Dónde te pueden buscar? Si quieres aprender más de ti. La verdad es que no tengo, la única red social que tengo es LinkedIn. Okay. Por ahí me puedo conectar, no la tengo como muy actualizada en realidad. No, Luis Ribó. Pero sí, como Luis Ribó estoy en LinkedIn y ahí Perfecto. la abro de vez en cuando, no es que no soy tan participativo, digamos, pero sí, es donde estoy, y pues ahí, ¿no? Por ahí me puede contactar quien quiera. Perfecto, muy bien. Pues ahora sí, vámonos a la pregunta final del programa. Y es que la premisa principal, y me escuchaste cuando daba la bienvenida al programa, es entender cómo grandes líderes como tú hacen todos los días de lo cotidiano algo extraordinario. Y entonces te quiero preguntar, para ti, Luis Ribó, ¿qué es y cómo haces de lo cotidiano algo extraordinario? Pues mira, ojalá todos los días, ¿no? Te dijera que las cosas cotidianas que hago pudieran ser, llevarme, ¿no? O ser algo extraordinario. Para mí, yo con el tiempo le he ido dando como mucho más valor al día a día, ¿no? Es decir, a qué tan bien te la pasas donde estás, qué tanto lo disfrutas, qué tanto llegaste a la casa en la noche y dijiste tuve un buen día, ¿no? Más que estar pensando en un objetivo puesto en el horizonte al cual hay que llegar y trabajar y chingarle. Me parece que los mejores días son aquellos en los cuales llegas en la noche, o digo, de las cosas más extraordinarias, quiero voltear el planteamiento, es cuando llegas a tu casa un día en la noche y dices, tuve un día increíble, ¿no? Porque si eso te pasa todos los días, pues yo creo que vas a ser una persona brutalmente afortunada, ¿no? Entonces, yo te diría, para mí lo cotidiano cada vez tiene más importancia en mi vida, el tener días agradables con gente que me gusta, con gente que valoro, con gente a la que aprendo. Para mí eso es una de las cosas más importantes de la vida. Me encanta ese planteamiento porque además esa es una decisión, ¿sabes? O sea, el tener un buen día, más allá de los retos y los problemas que podamos enfrentar todos los días, el hacer un día agradable, que te diviertas y que lo disfrutes, es una decisión. No necesitas más que una decisión. Más que decidirlo, sí. Y bueno, y que no te caigan un par de telefonazos con alguna mala noticia. Enojado. Pero sí, esencialmente además es verdad, ¿eh? No sé si te ha pasado, pero a veces te lo planteas, el cambio de chip justamente, ¿no? En la mañana, que a lo mejor amaneces, tienes ahí, y dices, un poco, bueno, puedo cambiar yo la perspectiva, ¿no? Con la que veo esto, y me parece que es posible. No te diría que yo lo domine absolutamente, ¿no? Y que tenga esta onda, pero estoy convencido que se puede hacer, ¿no? Que se puede encarar Fíjate que incluso hay un concepto de triggers que se maneja mucho en el mundo de coaching, donde tú lo que necesitas hacer es, primero, definir cuál es la intención con la que quieres pasar el día, o la intención con la que te quieres presentar en una reunión, en alguna situación en particular, o en tu casa, cuando llegas a tu casa ya con tu familia ¿no? y quieres salir al parque con los perros, ¿no? Etcétera. ¿Cómo quieres estar tú presente? Y entonces, si tienes clara esa intención, decir, bueno, mi intención es estar presente como una persona agradable, o una persona querida, o lo que tú quieras, ¿no?
tienes clara esa intención y entonces luego fijas triggers o momentos gatillo para recordarte de esa intención. Y entonces muchas veces nada más requieres de tener claridad de esa intención con ese gatillo para recordarte que eso es lo que quieres hacer y darte el espacio para hacer una pausa y entonces darte un respiro y decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Está increíble. Y entonces regresas con esa intención. Yo nunca lo, no lo he practicado como una técnica, me parece que está increíble porque es posible, ¿sabes? Y a lo mejor sí, ciertamente, o no, seguro hay técnicas como para hacerlo de una manera suena mucho más fácil de lo que es, créeme, yo trato de hacerlo y me cuesta mucho trabajo y cuando mi esposa me escuche este episodio me va a decir, mentira. Va a decir, no, pero sí es un trabajo, todos somos un work in progress, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que seguir intentando. Sí, señor. Oye, Ribo, me encantó platicar contigo. A mí mucho en este también. Episodio. Padrísima plática, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Antes de irnos, de despedirnos, quiero hacerte un breve reconocimiento por el gran trabajo que haces, ¿no? Todos los días, cómo has puesto, y me consta, porque trabajamos juntos, el ejemplo de cómo a construir esta industria y cómo hacer este trabajo. Pues, Efraín, güey, te lo agradezco un montón. Increíble que nos hayamos encontrado el otro día y que se haya presentado esta oportunidad, me encantó. La verdad me parece que está increíble la idea. Me gustó mucho escucharte, hablar contigo, feliz, y muchísimas gracias por lo que me dices. O sea, ¿qué te puedo decir? Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Gracias por acompañarme aquí y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando en este episodio de Conversaciones DLC. Gracias también, como siempre, al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.